Hoy, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Oportunidad. Todo lo que sucede en nuestra vida diaria puede considerarse una oportunidad. De la misma manera, no es todo lo que ocurre en nuestra vida de la fe una oportunidad para que almacenemos bendiciones importantes. En estas situaciones, no hay una oportunidad de ser bendecido, una oportunidad para servir o una oportunidad para ser salvo. Sin embargo, podemos ver muchos casos en los que las personas pierden la oportunidad que se les presenta, solo dejándola pasar. Esto sucede tanto en nuestra vida de la fe como a las personas del mundo. ¿Qué debemos hacer cuando surge una oportunidad? Debemos aferrarnos a ella. Todos los días hay muchas oportunidades. Sin embargo, si no extendemos las manos y las tomamos, se convierten en situaciones insignificantes que solo pasan de largo. Por tanto, cuando surge una oportunidad, debemos aferrarnos a ella. También hay muchas oportunidades en nuestra vida de la fe. ¿En qué época estamos ahora? ¿Acaso no es la época del Espíritu Santo? En la época del Espíritu Santo, Dios ha venido como el Espíritu y la Esposa, y están presentándonos muchas oportunidades de poder recibir bendiciones de Dios. A pesar de eso, mucha gente que nos rodea solo deja pasar de largo estas oportunidades, considerándolas situaciones ordinarias. Entonces, ¿no estamos también perdiendo estas oportunidades? Si echamos un vistazo al tiempo de Jesús hace 2000 años, varias personas se encontraban con Él a diario. Aunque conocieron a Jesús, algunos solamente recibieron la sanación de sus enfermedades físicas, mientras que otros tomaron la oportunidad de recibir la salvación, y otros simplemente observaron los milagros que Él hizo. ¿Cuál dijo Jesús que fue la razón por la cual vino a la tierra? Pese a que en ese momento proclamó, «He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido», numerosas personas que lo rodeaban solo pasaron de largo, perdiendo la oportunidad de ser salvas. Mucha gente siguió a Jesús como simples espectadores pensando, ¿qué cosas sorprendentes va a hacer hoy? Entonces vieron el milagro de Jesús de alimentar a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos, y aún así se llenaron 12 cestos con las sobras. Al ver esto, se dijeron, hagamos que Jesús sea nuestro rey. Ellos simplemente vieron a Jesús como un rey físico, que podía satisfacer sus deseos físicos. Hoy es el santo día de reposo, un día en que Dios derrama sus bendiciones sobre toda la humanidad en la tierra. ¿Cómo podemos considerar este día? ¿No es una oportunidad? Aquellos que no conocen la bendición de esta oportunidad, la perderán. Sin embargo, los amados miembros de nuestra familia de Sión que están presentes hoy, se han aferrado a esta oportunidad. Así, nunca debemos perder ninguna de las oportunidades que Dios nos concede para nuestra salvación. Hace 2000 años, incontables personas conocieron a Jesús, pero la mayoría de ellos no recibió nada de Él. Hoy, en la época del Espíritu Santo, la Madre Celestial está con nosotros. Comparemos nuestra situación con lo que pasó en aquellos días preguntándonos, ¿estoy perdiendo la oportunidad de la salvación? ¿Estoy perdiendo varias oportunidades de recibir bendiciones? ¿Cuántas estoy tomando? Tomémonos un momento para pensar en ello. Retrocedamos 2000 años. Algunas personas solo recibieron la curación de sus enfermedades físicas tras conocer a Jesús. Otros que conocieron a Jesús recibieron la oportunidad de obtener la salvación, y otros simplemente miraron los milagros que hizo. Entre estos tipos de personas, ¿qué persona deberíamos ser? En Mateo capítulo 8, veamos un ejemplo de aquellos que tomaron ventaja de la oportunidad que tenían delante. Ellos fueron bendecidos porque recibieron a Jesús, reconociendo correctamente quién era Él. En Mateo capítulo 8, versículo 5 está escrito,
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. En otras palabras, ¿cómo puedo molestarlo, Santo Dios, pidiéndole venir a la casa de este pecador? Será suficiente con que diga la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Después de esto Jesús dijo en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión se dio cuenta y entendió correctamente quién era Jesús. En los días de la iglesia primitiva, durante el ministerio de Jesús, muchas personas tuvieron la oportunidad de conocerlo. Para quienes conocieron a Jesús, fue una oportunidad que podía pasar solo una vez en la vida. Desafortunadamente, esas personas no recibieron la gracia de la salvación, sino que simplemente dejaron pasar todas esas oportunidades. No obstante, el caso del centurión fue distinto. Cuando conoció a Jesús, él mostró la totalidad de su fe y recibió la gracia de que su siervo fuera sanado. Hubo muchas personas necias que no se aferraron a la salvación, aunque tuvieron numerosas oportunidades. Mientras que algunos tomaron la oportunidad de la salvación, hubo muchos que solo recibieron la sanación de su enfermedad física y otros que solamente observaron sus milagros. En esta época, ¿estamos actuando al igual que aquellos necios, llevando una vida ordinaria, perdiendo estas oportunidades? ¿O estamos aferrándonos a las bendiciones que Dios nos otorga ahora? Podemos ver la fe de Jacob, quien luchó con Dios en el vado de Jaboc hasta el amanecer, aunque sufrió un intenso dolor cuando su muslo se descoyuntó. Hizo su mejor esfuerzo por no perder la oportunidad diciendo: No te dejaré si no me bendices. Por favor, bendíceme. Aunque esto sucedió hace mucho en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no dijo Dios que escribió estas cosas para nuestra enseñanza? Dado que todo lo que ocurrió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer también tuvo una oportunidad única en la vida de conocer a Jesús. Entre tantos que conocieron a Jesús, existe el caso de otra persona que recibió la bendición de la salvación. Veamos el versículo 21 de nuevo. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer no fue la única persona que estaba enferma de flujo de sangre en los días de Jesús. Aunque hubo muchos, no se aferraron a la oportunidad de recibir su gracia. Si lo hubieran hecho, sus relatos se habrían escrito en la Biblia uno tras otro. En esta época, el pueblo de Dios está corriendo hacia Sión. Aunque todos los días se nos dan oportunidades para recibir bendiciones de Dios y almacenar recompensas celestiales, ¿estamos perdiendo estas oportunidades al dejarlas pasar de largo?
De ninguna manera debemos dejar que estas oportunidades pasen de largo. La mujer enferma de flujo de sangre fue curada cuando Jesús dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Ella fue verdaderamente bendecida por haber conocido a Jesús. Y el centurión, él también fue grandemente bendecido por haber conocido a la persona correcta durante su vida. Nosotros también debemos convertirnos en esa clase de persona. Ellos no conocieron a Jesús por coincidencia. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué tenían dentro de sí? Todos ellos tenían fe en Jesús. En esta época, si no tenemos una fe correcta en el Espíritu y la esposa, nuestra enfermedad no podría ser curada aunque conociéramos a Cristo y tocáramos su manto. En la época del Padre, la gente tenía fe en Jehová Dios, el Salvador de esa época. En la época del Hijo, tenían fe en Jesucristo. Luego, en la época del Espíritu Santo, no son aquellos que tienen una fe correcta en el Espíritu y la esposa, los que conocen cómo aferrarse a la oportunidad que se les da. En los días de la iglesia primitiva, Jesús llamó a sus discípulos para darles una oportunidad. Vayamos a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué pasó con Pedro, Juan y Santiago? Jesús les concedió la oportunidad de unirse a la gran misión para el reino de los cielos, diciéndoles: «Síganme». Ellos no perdieron la oportunidad diciendo: «Estoy ocupado con muchas cosas, así que no puedo seguirte». Cuando surgió la oportunidad, todos se aferraron a ella. Si el apóstol Pedro no hubiera respondido inmediatamente al llamamiento de Jesús y no lo hubiera seguido, el nombre del apóstol Pedro sería recordado por nosotros en la actualidad. ¿No recuerda la gente el nombre de Juan? ¿No recuerda la gente el nombre de Santiago? Estos apóstoles no solo recibieron la gracia de la salvación en esta tierra, sino que también se aferraron a la mejor oportunidad para ser realmente bendecidos, llevando a cabo la obra de Dios mientras estaban en la tierra. Dios solo les otorgó esta gracia a Pedro, Juan y Santiago, y no a nosotros. Dios ya está llamando a los hijos de Sión todo el tiempo. Vayamos a Mateo capítulo 28. En el versículo 18 se lee: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Al llamar a Pedro, Dios dijo: «Venid en pos de mí, y te haré pescador de hombres». Al llamar a Andrés, Dios dijo: «Venid en pos de mí, y te haré pescador de hombres». Al llamar a Juan, Dios dijo: «Venid en pos de mí, y te haré pescador de hombres». Al llamar a Santiago, Dios dijo: «Venid en pos de mí, y te haré pescador de hombres». Al llamarnos hoy, Dios dice: «Venid en pos de mí, y te daré la habilidad de hacer discípulos a todas las naciones, desde Samaria y hasta lo último de la tierra». Les prometo darles la habilidad de llevar a cabo la misión, porque tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra. Hoy, los que vivimos en la época del Espíritu Santo,
Podríamos envidiar a los apóstoles Pedro y Pablo. Qué bendito habría sido si hubiera vivido en los días de Jesús y me hubiera convertido en su discípulo. Qué bendito habría sido si hubiera podido oír directamente las palabras de Jesús cuando las enseñó. Aunque Jesús venga en esta época y predique, si las personas no comprenden la importancia de sus palabras, cometerán un grave error. Aunque escuchen su palabra, perderán la oportunidad, como hicieron los judíos, los fariseos y los escribas hace 2000 años. ¿Acaso Jesús no nos llama ahora con la misma voz con la que llamó a Pedro hace 2000 años? Por tanto, todos los hijos de Sión debemos tener un solo corazón para responder amén, y no debemos perder esta oportunidad. ¿No está Dios abriendo el campo de la oportunidad para que recibamos grandes bendiciones en el cielo? En Lucas capítulo 19 y Mateo capítulo 25 está escrito: Maestro, he ganado 10 talentos y he ganado 10 minas más. Ahora, Dios está concediendo a todos los hijos de Sión la oportunidad de almacenar estas bendiciones. Sin embargo, el tiempo y la oportunidad para estas bendiciones no durarán para siempre. Tarde o temprano, las puertas del cielo se cerrarán. Hasta entonces, están abiertas para que cualquiera entre. No debemos pensar, como estaba abierta ayer, también estará abierta hoy. Incluso estará abierta un año más. Es incorrecto pensar de este modo. Si siente que Dios lo llama hoy, debe aprovechar la oportunidad en este momento. Mire alrededor. Dios ha creado todo, reservando muchas oportunidades para que recibamos bendiciones. Hermanos, ¿no lo sienten así? Al ver pasar a una persona, quizá piensen, ¿esa persona escuchará el mensaje de Dios? No pierdan la oportunidad dejándolos pasar de largo. A través de esa persona, ¿no abrirá Dios más oportunidades para recibir su gracia? Nuestra familia que está a nuestro lado, nuestros amigos cercanos, conocidos, vecinos. Comenzando con estas personas, pensemos en la siguiente pregunta. ¿Estoy dejando pasar el llamado de Dios o estoy tomando esta oportunidad? Consideremos esto una vez más. Hoy, los haré pescadores de hombres. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñadles a obedecer todas las verdades del nuevo pacto. Los que siguen estas palabras son muy benditos. ¿No son ellos quienes aprovechan la oportunidad, diciendo amén al llamado de Dios? Saberlo no es lo importante, sino poner en práctica lo que saben. ¿No es esto lo que la Madre Celestial siempre enfatiza? La acción es importante. Al igual que Pedro, Juan y Santiago, pongamos en práctica estas palabras diligentemente y recibamos mucha bendición y amor de Dios. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, ¿por dónde? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Nuestro Evangelio fue creado por Dios a fin de cumplir este propósito. Fue establecido por Dios para hacer que todo suceda. ¿No es este Evangelio, que es creado por Dios para cumplir su plan, el nuevo pacto que estamos guardando hoy?
Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí, las palabras que necesitamos recordar son, las nuevas y la voz del Evangelio que estamos anunciando se difundirán. ¿A dónde? A toda la tierra. ¿Qué pasará con sus palabras? Irán hasta los fines de la tierra. ¿Cómo podemos tener fe? Está escrito que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe ser la base de nuestra fe y el mensaje que debemos dar a conocer. Dios nos ha dado a todos la oportunidad de recibir esta misión. No comparó Dios a aquellos que se aferraron a la oportunidad de llevar a cabo esta misión con aquellos que recibieron los 5 talentos en Mateo capítulo 25. El mismo mensaje se encuentra en el libro de Lucas. Son comparados con aquellos que ganaron 10 minas o 5 minas. Hermanos, nunca perdamos la oportunidad de entrar en el glorioso reino de los cielos. Así como los israelitas gritaron con un corazón y una mente todos juntos hacia Jericó en los días de Josué, todos los hijos de Sión, debemos hacer lo mismo en esta época. Lo que Dios realmente quiere es que despertemos. Si Dios mismo completara el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, no necesitaría ni un día para completarlo. Solo 1 hora o 1 minuto sería suficiente tiempo para que Él lo completara. Aunque Dios puede hacer todas estas cosas por sí mismo, Él nos ha dado esta oportunidad para que la llevemos a cabo. Debemos hacerlo. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la obra que el pueblo de esta época tiene que hacer. Así que cuando Dios escogió a Pedro, Andrés, Juan y Santiago para esta misión, les preguntó, ¿llevarán a cabo la misión de predicar el Evangelio? Ellos lo siguieron de inmediato sin ninguna duda. Te seguiré. Ellos mostraron su fe a través de su acción. Tal como está escrito en Mateo capítulo 28. Se nos dijo que entregáramos este Evangelio a todas las naciones, en Samaria y hasta lo último de la tierra, enseñándoles a obedecer todo lo que nos ha mandado. Esta es la palabra que se nos da hoy. Los apóstoles predicaron diligentemente. El apóstol Pablo también fue sobresaliente en sus esfuerzos por realizar su misión para dar testimonio del Salvador de esa época. Hoy, no debemos perder la oportunidad que se nos da en esta época. Si la perdemos, todos los esfuerzos hechos por los santos de las anteriores épocas se volverán insignificantes, así que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Entre los corredores de relevos de 400 metros, ¿no es el último corredor el que determina en qué lugar terminan? Aunque todos los corredores corran en primer lugar, si el último corredor se queda atrás, todo el equipo queda en último lugar. Dios estructuró este Evangelio de modo que las obras hechas por los antepasados de la fe fueran completadas solamente por nosotros. Por tanto, los que vivimos en esta época debemos ser profetas más fervientes. No debemos perder la oportunidad que hemos recibido. El Padre Celestial vino a esta tierra y la Madre Celestial está con nosotros para que podamos disfrutar todo el tiempo de las oportunidades de recibir su gracia, salvación y bendiciones. Nunca debemos pensar, esta oportunidad es solo una palabra escrita y no tiene nada que ver con mi vida diaria. Así como Dios llamó a Pedro, también nos ha llamado a todos nosotros. Por ello, cuando Dios dice, te haré pescador de hombres,
Sigámoslo diciendo amén. Testifiquemos valientemente la gloria del Padre y la Madre en Samaria y hasta lo último de la tierra, al igual que el centurión y la mujer enferma de flujo de sangre. Aprovechemos todas estas oportunidades como hermosos hijos de Dios. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.